apóstol, y aquí vuelvo al título del libro, es una palabra castellanizada, es transliterada al castellano, pero en realidad en el idioma original, que es el griego, y existe la palabra apóstol, se usa cada vez que se habla de una persona enviada. O sea, imagínense en Grecia, cada vez que hablan de enviados, hablan de apóstolos. Fuiste enviado al almacén y usan la palabra apóstolos. ¿Por qué? Porque apóstolos, transliterada apóstol, no tiene que ver con un cargo jerárquico, celestial, religioso, sino con una categoría de misión. Y este libro llamado Hechos de los Apóstoles nos habla de lo que la semana pasada justamente comenzamos a ver en ese giro histórico que se va a dar desde el capítulo 13. Los invito a ir ahí, al capítulo 13, que es lo que vamos a estudiar hoy. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos. Decía que ese giro histórico que se va a dar, según el capítulo 13, con esta intervención del Espíritu Santo, usando seres humanos, porque el Espíritu Santo solo habla cuando hay humanos que se ofrecen como vasija para su voz. Pide que aparten a Pablo, en realidad no dice Pablo allí, a Saulo y a Bernabé. No está el nombre Pablo aún, sino que está el nombre Saulo y el nombre Bernabé. Sin embargo, para poder hablar de lo que sigue, porque vamos a considerar desde el capítulo 13, verso 4 hasta el verso 12 incluido, yo tengo que meterme, sumergirme en muchas ideas que nos conectaron con la parashá que se fue, Balak, a toda esta semana en donde vamos a estar desde este evangelio conectándonos a un tiempo muy particular, porque entramos en 3 semanas de estrechez y eso se va a notar en las naciones todas. Y entre tantas cosas que pensé, me acordé de una imagen, y en esto vuelvo a lo que decía al principio que coloqué en mi fanpage. La imagen es la de un hombre que está en su, vestidor, ha salido del baño, tiene un toallón, evidentemente está por salir de su casa, debe vestirse, pero antes de vestirse hay una serie de máscaras allí y tiene que irse probando las máscaras para esa jornada. Y creo que no hay nada más diabólico, ya que el pastor nos introdujo en ese término, no hay nada más diabólico que una vida compulsiva, una vida que tiene que vestirse primero con una personalidad que no es la personalidad que Dios diseñó para ti. Una personalidad que está justamente prisionera de los consejos dogmáticos de un sistema. Y cuando digo consejos dogmáticos, necesito que amplíen su mente a la palabra lo dogmático. Lo dogmático no es simplemente algo que está dentro de la religión, sino que a causa de las religiones, lo dogmático está dentro de cualquier ideología que sostenga una creencia religiosa en una región. O sea que lo dogmático lo podemos encontrar en lo político, seguramente, eso es seguro. Está en lo religioso y está en lo político. Si está en lo religioso y político, lo dogmático también está en la economía de una región. Y si está en la economía de una región, esa religión y esa política a través de ese dogma económico obliga a las personas, a seres humanos todos, a que en vez de manifestar la personalidad que es la que lleva en sí su espíritu, personalidad por la cual y por medio de la cual Dios quiere expresarse como la luz infinita, la persona tenga que ir siendo educada académicamente, primero con la academia más peligrosa, la academia más triste, que está configurada por 2 maestros, papá y mamá. Papá y mamá, así como a ellos les tocó pasar por esa academia llamada papá y mamá, nos siguen educando en esos dogmas económicos que obligan a lo que esa imagen les decía. Porque esa imagen habla de que a veces, o muchas veces, y cotidianamente la mayoría de los días, antes de vestirnos físicamente o poner la ropa física que debemos usar para nuestra jornada, sin darnos cuenta, estamos viendo qué personalidad ajena a nuestra esencia vamos a usar. Lo que más me interesa es la frase que preside por la cual elegí esa imagen. Una vez que vives de forma compulsiva, vives una vida de esclavo. Leo de nuevo eso, muy pocos de ustedes la han trabajado. Una vez que vives de forma compulsiva, vives una vida de esclavo. 2 comentarios hay allí. Alguien de una persona católica apostólica romano que pasó alguna vez por nuestra ideología, pero lamentablemente por una falsa apóstol y una falsa profeta, la mujer volvió al dogmatismo romano. Y ella dice algo como esto: por eso se trabaja la transformación de las emociones del ser humano para ir dejando atrás las máscaras y ser mejor ser humano. Ese es su comentario.
Y luego, Gloria, miembro de esta congregación, que hoy la tenemos en Chile, comenta: qué triste es vivir con máscaras. Lo peor es que cuando ya no la quiero usar, cuesta tanto encontrar el verdadero rostro. Y sentí que al comparar los dos comentarios, el de María Concepción está muy bien y es correcto, pero hablando algo parecido a su nombre, de los conceptos de la concepción, no sé, de algún libro, de algún gurú de moda, de algún libro de autoayuda. Seguramente lo pensó ella y desde su pensamiento lo escribió, pero influenciada por esto que estoy diciendo, ¿no? Lo que de repente Gloria, en una vivencia, y evidentemente porque trabaja con nosotros esto, puede decir: qué difícil, cuesta tanto, encontrar el verdadero rostro. Y vuelvo a leer la frase que ya dos comentaron. Una vez que vives de forma compulsiva, vives una vida de esclavo. Y ya que está tan de onda, especialmente en los jovencitos, ir al peor de los maestros que tienen, que es ChatGPT, fui a su maestro y le pregunté: por favor, explique. Yo siempre le pido, por favor, me influenció mucho Terminator a mí. Entonces, el día que las máquinas se rebelen y vengan a matarme a mí y a mi familia, se van a acordar que yo cada vez que hablé con ella le dije: por favor, explica la expresión vida compulsiva. Y me contestó rápidamente: la expresión vida compulsiva se refiere a un estilo de vivir en el cual una persona actúa de manera impulsiva, automática y desde ahí descontrolada. Muchas veces lo hace sin reflexión consciente y pone la SC que yo les hablo, o sea, no se va al interior de su mente espiritual, la mente de Cristo que hablábamos recién. Muchas veces lo hace sin reflexión consciente y está marcada siempre por una necesidad interior incontrolable de hacer algo repetidamente, incluso si eso genera consecuencias negativas. Y yo agregaría, porque ella no lo sabe, todo esto para quedar bien con el exterior, con el enemigo que fuera de nosotros está, que es el sistema dogmático que nos educa. Luego entonces me dio características, no le pedí tanto trabajo, pero me dijo que la vida compulsiva lleva a que las personas tengan conductas repetitivas, falta de control, porque siente que hay cosas que no las puede manejar, obviamente, y no se puede detener, ansiedad que lleva al vacío interior, desconexión con el presente y sentimientos de culpabilidad y frustración. Después me pone ejemplos, me da un resumen que no me importa mucho que yo lo comparta con ustedes, sino que sí me interesa desde esta moda de las nuevas generaciones que se viene, generaciones que no le importa lo que las generaciones anteriores pensaron y algunos de ellos escribieron o enseñaron, de que justamente la inteligencia artificial no lo dice por ella, lo dice recopilando lo que encuentra en la red de gente que lo pensó, quizás algunos viven aún, otros ya no viven porque deben tener mucho tiempo, y que además de pensarlo lo escribió, sea en una obra literaria o sea en la misma web. Y lo que yo quiero hablar hoy es de esto, del peor espíritu que se encuentra dentro de nosotros o permanentemente inspirándonos a nosotros, que se llama Bar Jesús, así es en el español, Bar Jesús. Si lo tuviera que decir en arameo es Bar Yeshua. Hechos 13 nos va a ubicar un poquito en esto de la vida compulsiva, como una vida que genera las fuerzas del otro lado sobre cualquier ser humano que diariamente, en vez de buscar su personalidad en el mejor de los espejos, como verá, ese hombre está buscando su rostro y no tiene espejo al frente, se olvidó su espejo, quizá en el baño lo encontró, pero el mejor de los espejos lo estoy yo tocando ahora y se llama la letra de muerte que vivifica a los que están muertos. Porque es letra muerta, pero a la vez tiene espíritu vivificador. Y por eso aquel que antes que todo existiera inspiró en un diálogo al Eterno para que estas letras existieran y estas letras se codificaran en palabras y de la palabra apareciera la creación toda, aquel que es el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y Él pasó por la muerte para luego darnos lo que hoy tenemos en esta mesa, que es el espíritu vivificador. Leo en Hechos capítulo 13, desde el 4 en adelante. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, pregunto, ¿quién lo envió? ¿Quién los envió? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Puede usted repetir y subrayar lo que va a repetir conmigo? La sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
Esa palabra ayudante, márquela porque se la voy a contar o explicar, ya que a nosotros en español no nos dice mucho. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ¿cómo se llama esa ciudad donde llegan? Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. 3 cosas, diga conmigo. Era mago. Era mago. Falso profeta. Falso profeta. Y judío. Y judío. Pregunto, ¿cómo se llamaba? Barjesús. Barjesús. Que estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amados hermanos, amados amigos, hermanas y amigas, quiero hoy profundizar y quizás desde hoy, por 3 semanas, animarlos a que nos concienticemos en un tema crucial para todo creyente y primordial para la existencia de este ministerio, ya que quien habla se especializó en esto sin querer queriendo, como dice la frase de esa mexicana, de esa comedia mexicana del Chavo, en el tema de la guerra espiritual. ¿Puede decir conmigo guerra espiritual? Usted sabe que guerra espiritual, y ya lo saben, pero lo tenemos que aceptar y recordar y de nuevo encarnar, no se trata de batallas físicas, sino que estamos hablando de una contienda por una vida con significado. O sea que es una guerra con batallas contra tu vida o nuestra vida, contra nuestras familias, contra nuestras finanzas, contra nuestro ministerio. Va a ser vital que hoy entendamos y que podamos ver, no con nuestros ojos naturales, porque no sirven, sino con la fuerza que da la visión, ni más ni menos, este es el poder de la tribu de Rubén, ¿no? La visión de poder llegar a captar lo que el Señor quiere que realmente captemos en el mundo espiritual. Hay una buena noticia cuando hablamos de guerra espiritual y lo notamos aquí y con esto comienzo. No estamos ni solos ni indefensos. Gracias por el amén. Es bueno eso. El Señor ha provisto de todo lo necesario para que tú siempre puedas vencer. Ahora, nos vamos a adentrar en el análisis teológico y exegético de este pasaje, por lo tanto vas a tener que tomar hoy mucha nota y si no sos rápido vas a tener que mirarlo de nuevo, sea en YouTube o en Facebook. Pero aquí nos encontramos con un pasaje clave, ya lo dije la semana pasada, no solamente porque hace un giro histórico del movimiento mesiánico que el Señor ha desarrollado, sino porque aquí empezamos a ver una dinámica misionera, una dinámica apostólica, que estos 2 enviados, estos 2 Sheliahim, Pablo y Bernabé, pero especialmente Pablo va a tomar. Y desde ahí vamos a notar que Pablo es consciente de que la guerra espiritual siempre tiene que desafiarnos a confiar en el Eterno como nuestro proveedor de herramientas de victoria. Porque la providencia divina no es valorar al Eterno en que no me hace faltar las cosas necesarias de la fisicalidad, sino por sobre todo que me ha dado lo necesario para que en la espiritualidad, en lo sobrenatural, en el metafísico, donde mis ojos y mis sentidos todos no pueden captar, yo pueda discernir lo que está pasando en contra de mí, en contra de mi familia y, perdón que sea reiterativo, en contra de nuestro ministerio. Es hora que nos empecemos a mirar de nuevo en cómo estamos activos en la guerra espiritual. Sin embargo, les doy otra buena noticia. Lo estamos logrando con nuevos instrumentos que tienen que ver con el conocimiento que nos da la Torá. En épocas pasadas, la guerra espiritual yo la enseñaba prolijamente desde la Escritura, pero de una manera, entiendan el término, desprolija, porque era como que tocaba temas, los soltaba, y los temas no ayudan si primeramente esos temas no se sujetan a una revelación.
siempre se sujetaron a la palabra, pero quiero decir, la revelación hoy a nosotros nos viene con estos ciclos de estudio desde Bereshit hasta Devarim. Eso es realmente ser discípulo. Algo que me gustaría que todos cambiáramos la manera de ver, y especialmente todos los que son líderes, y muy particularmente, por ejemplo, los jóvenes. Desde la pastoral de Genes esta semana me tocó soportar la inexperiencia de todavía no lograr encarnar que quienes participen del plan pesca sí o sí tienen que ser discípulos de Yeshua. Y tiene dos situaciones ser discípulo: estar circuncidado de corazón, es decir, haber nacido de nuevo, primera condición. Y la segunda es todos los días en la mañana desayunar con este desayuno. Porque si no, voy a ir a esa forma que tenía la imagen que recién veíamos, la de en vez de desayunar mirándome al espejo del agua de la palabra, desayuno viendo con qué máscara voy a ir a vivir la vida impulsiva, que a la larga, vida impulsiva es vida humana vencida. Vida impulsiva es un ser humano que parte cada jornada desde una sensación. Capaz que hoy se me va la frustración de vivir, capaz que hoy encuentre sentido, y de así todas las mañanas despierta como quizás despertaba la burra de Balaán cuando aún no hablaba, pensando que ese día, cuando la montara su jefe, capaz que al terminar el día su jefe le daría de premio, no sé, un buen fardo de pasto o unas ricas zanahorias. Siempre hablo del burro, que el amo no golpea, sino que tira un carro porque el amo ha encontrado el secreto de engaño, y hoy vamos a hablar del engaño, de poner una zanahoria colgada delante de los ojos del animal, y el animal, por medio de tener esas anteojeras que no le permiten ver hacia el costado, se llena de la ilusión con una zanahoria frente a sus ojos, y así va todos los días tras esa zanahoria hasta que, cansado, se vuelve al establo, seguramente frustrado, se duerme, y al otro día, como es animal, se olvida de la frustración, y como le vuelven a colocar la zanahoria, vuelve a tener la misma ilusión para vivir. Eso es vida impulsiva. Y eso es vida diabólica. Eso es un engaño, es una ilusión total, porque no hay nada más diabólico que vivir ilusionado. Porque la ilusión son realidades que nunca se concretan. Y eso se debe a que la realidad que nos da el Eterno en el diario vivir, en el hoy, nos la da para que esa realidad nosotros la trabajemos desde los instrumentos que ya tenemos en la victoria que a través del Mashiach hemos conseguido. Aquí vemos y vamos a estudiar a Pablo y Bernabé yendo contra la vida impulsiva que un imperio llamado Roma había logrado impregnar casi 100 años en todo el mundo conocido. Y justamente los hemos enviado por el Espíritu Santo. Yo necesito que remarquemos que somos congregación cuando nuestras actividades todas se sujetan a lo que el Espíritu Santo dice y también aprueba. Y justamente el Espíritu Santo aprueba a que en una congregación sean los discípulos, los que han decidido ser discípulos del Mesías, aquellos que generen propuestas a ese mundo que necesita de la salvación del Eterno. Así que vamos a mirar cómo parte. El primer punto que vamos a ver es esto de van hacia la sinagoga. Cuando llegan a Salamina, que significa azotada por las aguas, ese es el nombre, ellos llegan allí y buscan, eso está al oriente de la isla de Chipre. Si buscan el mapa de Turquía, hay una isla debajo de Turquía, esa es la isla de Chipre. Hoy es una nación que pertenece a la Comunidad Europea. Ellos llegan a esa isla, es la isla del nacimiento de Bernabé, o Yosef Barnés, como se dice su nombre en hebreo. Y Yosef, o José Bernabé, Yosef el hijo, José el hijo de la consolación, ha nacido en Chipre, vive en Chipre, la isla, y de Antioquía, donde ha estado ministrando por unos 3 años como maestro junto a Pablo, ha sido encomendado a la tarea de un nuevo movimiento, que es el movimiento de lo apostólico hacia los cimientos mismos o los fundamentos mismos del imperio, porque lo que logra tirar un dogma ideológico es que una ideología mayor, más fuerte, pueda ir contra los cimientos que ha generado la estructura de esa ideología que tiene oprimida a la gente. Y lo que estaba en aquel entonces no ha dejado de estar aquí. Y se llama Espíritu de Bar Jesús. Diga conmigo, Espíritu de Bar Jesús. El estudio nos hace profundizar en este viaje. Bernabé y Saulo, y hay un tercer hombre allí, no poco importante, que se llama en hebreo Yohanan Mardochai. ¿Cómo se llama en hebreo? El nombre Mardochai, al ser tan largo y por el tema de pronunciación, en el mundo griego se traduce o se transliteraba a algo corto que es el nombre Marcos. Como Yehoshua, que se hace Yeshua, pues Mardochai,
Cuando va al griego, no sé si porque había problemas en la pronunciación, recuerde que las letras hebreas no coincidían muchas veces con las letras griegas y por lo tanto la pronunciación se hacía difícil, el nombre era Marcos. Sin embargo, y algunos creen, si Juan Marcos es sobrino de Bernabé, que así lo era, que seguramente Marcos había nacido en el ambiente de los judíos helenistas, es decir, gente que con cultura judía, ya amplió eso, vivía en otras partes de la tierra de Israel y estaban influenciados justamente por la cultura helénica, y era normal que el judío, además de usar su nombre hebreo, usara un nombre latino, un nombre griego. Por ejemplo, Marcos. Las dos explicaciones no se contradicen. Mardojai, en griego se decía Marcos, y seguramente para que los griegos lo trataran como alguien que pertenecía o entendía la cultura, era normal que lo llamaran Juan Marcos. Ahora, van a Chipre y llegan a Salamina, que ya les dije significa azotado por el viento, y empiezan a anunciar algo que se llama el mensaje del Eterno, mensaje de Dios. Ahora, ¿dónde lo anuncian? En una estructura pedagógica, un centro que se llama sinagoga. La palabra sinagoga también es una palabra griega, difícil de llevar al español, pero significa centro comunitario de la cultura judía. Eso sería una sinagoga, o centro comunitario de gente con la cultura de Judea. Judea era la forma en que Grecia llamaba Roma llamaba a una de las provincias que tenían allí en la tierra de Israel, que es la provincia de Judea. Judea es el nombre que le había puesto el Imperio Romano. Ahora, en este relato vamos a refutar una ficción de Hollywood. Últimamente estoy atacando la religión hollywoodense, que es la que a la larga nos educó a casi todos, porque este relato va en contra de ese apóstol vociferador, ese apóstol que vocifera por las calles o que va de casa en casa gritando a los que están ahí y lo quieran escuchar. La dinámica y estrategia apostólica es usar los centros que se usaban para que la cultura judía aprendiera más de lo que estaba aquí. Hay algo que yo creo que vale la pena remarcar de la parashá que se fue, y valorando esta propuesta que nos hacía el pastor Moisés de entender que muchas cosas de las bendiciones que dijo Bilán han quedado hasta nuestros días en beneficio, ¿no? Él mencionó algo, pero hay algo que yo quiero mencionar. Desde la profecía de Bilán, contratado para maldecir a Israel, ¿me van siguiendo? Aparece fuerte el concepto de Mesías. Porque la palabra ungido, hasta ahora la habíamos visto aplicada a Aarón, cuando es ungido como sumo sacerdote, y antes de Aarón, cuando nuestro padre Jacob, después de tener el sueño de la escalera, ¿se acuerdan el sueño de nuestro padre Jacob? Al despertar ungió la piedra, y esa piedra fue ungida, ahí la palabra es Mashiach. O sea, tenemos primero una piedra llamada Mashiach, luego un sumo sacerdote llamado Mashiach. Sin embargo, en la profecía de un mago, y acá vemos a un mago también, está anunciado cómo se manifestaría la estrella de Israel. Tengan en cuenta eso. Entonces, volvamos a esto de esa estructura. ¿Dónde enseñaba Pablo? ¿En las calles o? Termíneme la expresión, se acuerda a lo que está acá. Todos decimos en la sinagoga de los judíos. Repito entonces, la palabra sinagoga es griega y equivale al hebreo Beit Knesset. Es la forma que en las partes que no hablaban hebreo, los judíos, cuando no habían aún vuelto en el imperio de Alejandro, le llamaban a las casas de estudio, los Beit Knesset. Hoy Beit Knesset sería esto, pero en griego es una sinagoga. Y es donde se reunían a confirmar su cultura judía. ¿Y en qué se caracteriza primordialmente la cultura del judaísmo? Primordialmente. ¿Todos lo podemos repetir? Es teocéntrica. Yo lo digo, es teocéntrica también, gracias al que repite por micrófono. O sea que el término judío se emplea aquí hablando de no en un sentido étnico, sino de gente que está fortaleciendo una forma de pensar que se asegure de que en el centro de su vida esté Dios. Esa era la costumbre que estaba en las sinagogas. Porque en el templo que estaba en Jerusalén había otra costumbre. Si yo en las sinagogas configuro y confirmo que soy teocéntrico en mi manera de enfocar la vida, yo voy a ir al templo a cumplir ¿con qué? Digan todos Moadim. Moadim. Griten todos Moadim. Moadim. Traduzcármelo todos. Fiestas. Fiestas. O sea, no había fiestas en las sinagogas. En la sinagoga había estudio. Nosotros tenemos fiesta, pero priorizamos ¿qué cosa? Porque es importante priorizar el estudio de la palabra en un lugar como este. Nuestras fiestas las
las conmemoramos, y la última fue hermosa porque pudimos buscar incluso un lugar para salir de nuestro lugar de estudio. Quizás tendremos que considerar esto para todas las fiestas. Hacerlos en lugares separados de este centro, porque este es un centro donde entendemos esa cultura del judaísmo que es Dios en el centro de mi vida. ¿Qué proclamaban? El mensaje de Dios. ¿Y en qué consiste el mensaje de Dios? Si alguno se acuerda de Hechos 8, me va a decir las dos cosas que los apóstoles, los primeros discípulos enfatizaban. ¿En qué consiste el mensaje de Dios? Si la cultura era teocéntrica, ¿qué palabra o buena noticia llevaban en la palabra que ellos tenían? Digan conmigo, reino teocrático. Y segundo, digan, Yeshua es el Mesías, es el Mesías, el Rey de Israel, el Rey de Israel, divinamente elegido. divinamente elegido. Y habría que agregar descendiente de David, que es lo que se esperaba. Los judíos hasta ahí eran teocéntricos y tenían la expectativa de que se instalara en la tierra un rey, si sos teocéntrico, que haya un gobierno teocrático, que haya un gobierno. Pero sabían que justamente desde la profecía de Bilán, el reino teocrático, y luego obviamente esto va a salir del desarrollo profético de todos los profetas que conocemos, el reino teocrático solo iba a ser posible si lo fundaba un ser humano muy particular, el ungido de Dios. Mashiach, transliterado a Mesías. Dígamelo en griego. Cristo. Christos, dígamelo en griego. Christos, transliterado a Cristo. Pero esas dos palabras que están en nuestro español, Mesías y Cristo, en realidad no son nombres de nadie. Siempre tengo que aclararlo porque yo me sorprendí, aún siendo creyente en la denominación que me movía, ¿no? Cuando hablando con personas se asombraban que Cristo no era el segundo nombre de Jesús. Hay gente que creía que Jesús se llamaba Jesús, segundo nombre Cristo, y el apellido era de Nazaret. ¡Ay, por favor! Usted se ríe, pero esto está en gran cantidad de gente que nosotros conocemos y que usted debería afectar. Volvamos a lo que voy. Cuando se habla de mensaje de Dios, dentro de la cultura de una sinagoga, era la esperanza que tenían. Y ellos decían, esa esperanza no la tengan más allá. El reino teocrático ya está aquí. Y ha sido posible porque hay alguien que ha sido elegido como ungido, descendiente de David, y que viene pronto a reinar desde el trono de David sobre todas las naciones. Necesito que usted capte esto porque nunca usted ha leído el libro de los Hechos con esta visión. No ha podido discernir el mensaje de los apóstoles porque a usted le pusieron una máscara dogmática que usted cuando fue a congregarse a donde fuera, iba con esa máscara dogmática, aunque la iglesia donde estuviera fuera bautista o pentecostal, de alguna de las, dicen que son como 30.000 denominaciones pentecostales en el mundo, Dios mío, o fuera luterana o como se llamara. A la larga la máscara que usted usaba era el dogma de Roma. El dogma que tenía hasta ese momento el procónsul Paulo Sergio, por ejemplo. Así que miremos un poquito la necesidad que tenemos de estudiar la Escritura para cambiar nuestra manera de pensar desde los dogmas ideológicos que hemos tenido, que siempre nos que siempre nos empujan a vivir, y aquí vale, una vida impulsiva. No hay nada más diabólico que vivir una vida impulsiva. Y eso está en cualquier estrato de la pirámide que Nimrod construyó. En Miqueas, cuando el profeta le habla al pueblo, está asegurándole que Dios va a vencer la estructura de Nimrod. Lo leía el pastor Moisés. La estructura de Nimrod no cayó hace miles de años atrás, cuando nosotros leemos el relato de la Torre de Babel y creemos que allí se acabó. Lo que cayó fue aquella estructura, pero la ideología de Nimrod perseveró por siempre a través de una cosmovisión llamada los imperios políticos. Usted sabe que Daniel vio 4 imperios, 4 bestias, ¿sí? Diga 4 bestias. 4 bestias. Y hoy vamos a hablar de eso, porque gracias a esas 4 bestias, la masa, cualquiera sea, desde los más ricos a los menos ricos, a los de clase media, a los de la clase obrera, a los de la clase indigente, cualquiera sea, siempre se ha tenido que vestir en diferentes máscaras para vivir una vida impulsiva de acuerdo a esas 4 bestias que vio Daniel o que Apocalipsis también describe. Pero les dije que quería que habláramos un poquito de Yohanan Mardochai, ¿verdad? ¿Me lo traducen al español como sale acá? Juan Marcos. Entonces Yohanan Mardochai, Mardochai es Marcos, dice acá que hay una palabra, ¿me la dicen? ¿Los acompañaba Juan Marcos como? Ayudante. Más fuerte. Ayudante. Bien, yo les quiero decir algo. La palabra ayudante, en otras versiones puede que diga asistente, yo la escribí en mis apuntes aquí,
En nuestro español, lo dije y lo vuelvo a sostener, desaprovecha el valor del término original. En el texto original, diga conmigo el griego, el vocablo es hiperetes, ¿sí? Si quiere poner una H-Y, ese hiperetes, ¿cómo suena? Los peretes. Hiperetes, ¿sí? Ese es el griego que se traduce acá como ayudante, como asistente. Pero literalmente significaba dos cosas. Vamos con la primera. El remador de abajo tenía que ver con las naves que se usaban en aquel entonces, especialmente con aquellos que remaban en lo más bajos. Si tenían 2 pisos, estaban los que remaban arriba y los más bajos, que realmente eran los más expertos y más fuertes. Se mandaba abajo al más fuerte y más experto, porque era el que más fuerza debía hacer en los remos. Pero eso los griegos, hipéretes, lo llevaron a otro significado, que ahí lo tienen: asistente, ayudante, y este me gusta más, guardia oficial. De acuerdo al contexto en que se aplicaba, la palabra hipéretes se traducía así: ayudante, asistente, guardia oficial. También se podía traducir como sirviente especializado. Entonces veamos acá Lucas. Piense conmigo. Y cuando nosotros vemos que Lucas está hablando de Marcos, para Lucas es muy importante mencionar a Marcos. Porque justamente cuando Lucas hace su obra, ¿cuántos tomos componen la obra lucana? 2. 2. ¿Cuál es la primera? ¿O cómo conocemos nosotros el primer tomo? Evangelio de Lucas. Todos decimos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Le voy a leer el versículo 2 de Lucas 1. Lucas 1:2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Atención, porque Lucas, cuando aquí usa la palabra hipéretes, está hablando de alguien que puede transmitir fielmente las enseñanzas y tradiciones que Yeshua daba y practicaba. Es decir, como dice Lucas, para el contexto que Lucas está usando acá, Juan Marcos no es un ayudante, no sé, como Aarón cuando me ve llegar, Aarón y me ve y entonces me pide la llave, o ahora termina, me pide la llave, guárdala en orden todo, es de los siervos que me guarda todo en orden en mi mochila. Y él lo hace, porque así me lo expresó, que me perdone él si lo digo, porque quiere llegar a ser en su adultez un varón como yo. Y está bueno. Pero no quiero que miren solo la palabra ayudante o hipéretes en ese sentido cuando se habla de Juan Marcos, porque Lucas lo destaca, porque gracias a Juan Marcos, Lucas después va a escribir sus 2 tomos. ¿O cuál fue el primer evangelio que se usó para que los otros evangelios aparecieran escritos en griego? Marcos. Todos digan el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. ¿Captan lo que acabo de enseñar? Para la palabra hipéretes, trata de traducir lo que para ellos como judíos en hebreo sonaba así. Diga detrás de mí, misharet. 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 Como si la E la de decir ahí, diga misharet. Misharet. Eso, en el mundo de los judíos, era un discípulo muy distinguido, capacitado, con el mejor aprendizaje y que estaba listo para transmitir fielmente la enseñanza del maestro. O sea, Lucas 1:2, ¿lo entienden? Lucas está diciendo, lo que voy a escribir, entre tantos, me lo dijo especialmente, ¿quién? Juan Marcos. Juan Marcos. Yo sé que están escribiendo, por eso estoy lento. Tenemos ejemplo de lo que era un mesharet. ¿Se acuerda? Pregunto, ¿Moshe tuvo un mesharet, sí o no? Sí. ¿Alguien puede nombrarlo? Yoshua. Traducido en griego, Josué. ¿Sí? O al español, Josué. ¿Sí? Elías tuvo un mesharet, un ayudante, sí. Un hipéretes. Eliseo. Es alguien que fielmente pudo trasponer y traspasar toda la unción que Elías había dejado. Y lo superó. O sea que Juan Marcos o Yahanan Marrojai, que era pariente de Bernabé, está peleado para los exégetas. Algunos por ahí, y lo pueden encontrar, dicen que era primo. En realidad no. Era el sobrino, era el hijo de su hermana. No me voy a detener en eso. Pero lo que sí está destacando Lucas es que no va un ayudante que le llevaba simplemente el maletín. Iba un testigo ocular que en la historia de nuestra vida, después de 20 siglos, es importante porque la fidelidad con la cual él aprendió y transmitió la enseñanza de Yeshua permite que usted hoy disfrutemos de los 4 evangelios, del evangelio que yo le llamo el Evangelio del Espíritu Santo, que es el libro que estamos estudiando, Hechos, de las cartas paulinas todas, de las cartas de Pedro, de las cartas de Juan, la carta de Santiago, de todo el Apocalipsis, de Judas, de Filemón, estarían adentro de las paulinas. Entonces, cierro esto, pero justamente
yo creo que valoran esto, porque en este capítulo, lo vamos a ver la semana que viene, hay un momento donde Marcos se separa de ellos. Después de este primer viaje, Marcos se separa de su tío y de Pablo. Pero no es poca cosa, porque no es que se va, él es buen discípulo. Se va a unir más tarde a un tal Silas y más tarde a un tal Pedro. El Evangelio de Marcos a la larga es Pedro contándole cosas que solo Pedro sabía porque estaba muy cerca del Señor. ¿Puedo cerrar esa parte? Cambian la forma de ver la palabra ayudante, y por eso quizás destacaba a Aarón y tuve que mandarlo al frente en algo que no le pedí permiso, pero su deseo es el día de mañana imitarme, no en cómo yo hablo, sino desde lo que yo enseño. Y eso a mí me llena de alegría, porque encontrar en las generaciones ese deseo es maravilloso. El sábado pasado, entre tantas cosas que me llenaron de regocijo, como toda celebración, me fui porque un muchachito, voy a decir bebé, pero no es correcto, un niño de año y algo, meses, le dijo a sus padres que quería venir a decirme lo que ya había sentido en esa celebración que tiene que ser cuando sea grande. Y me dijo, quiero ser pastor como vos. Y me gustó, porque significa que aún lo que está sobre mí es deseable. Mi pregunta es, para entrar de nuevo en el tema, si lo que está sobre ti es deseable para otros. Y aquí es donde tenemos que entrar en el tema de guerra espiritual. Todo el tiempo, en este sistema, en ese imperio que tenemos allá afuera, en donde nos movemos, el adversario nos espera con sus estrategias. Y las estrategias del adversario tienen que ver con esto que yo dije, el espíritu de Bar Jesús. Diga, el espíritu de Bar Jesús. El espíritu de Bar Jesús. ¿Qué es el espíritu de Bar Jesús? Vamos a ir entrando en esto. Volvamos al texto. Vemos que llega Bernabé y Saulo con Juan Marcos. Desde Salamina pasan a lo que sería la ciudad en este momento más importante, que está al oeste, Salamina está al este, que es, yo se las hice repetir. No, Chipre es la isla. Isla Chipre tiene dos ciudades aquí en el texto. Pafos, bien. Hay un relato que quiero que tengan en cuenta, porque no es casualidad que el primer viaje apostólico misionero de Pablo sea yendo con Bernabé, que es de la tribu de Leví, a la isla de Chipre y especialmente a la ciudad de Pafos. Porque quiero contarles, según la historia tradicional o la tradición histórica, que en Pafos vivía un ser humano que usted y yo conocimos en el Evangelio de Juan, y que según el Evangelio de Juan, los sacerdotes buscaban matarlo. Lázaro. Cuando resucita el Señor, con más razón, la idea es acabar con Lázaro, porque Lázaro en su resurrección es la representación misma de lo que ya el maestro iba a hacer unos días después. Así que para los sacerdotes era importante matarlo. Y Lázaro, que evidentemente descendía también de la tribu de Leví, va donde la tribu de Leví era populosa o multitudinaria en vivir, que es la isla de Chipre. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Y especialmente, ¿por qué en Pafos? Porque ahí es necesario hacer guerra espiritual contra la falsa noción del amor de Dios. Es muy bonito decir que Dios es amor. Desde tu máscara dogmática te criaron para decir Dios es amor. Sin embargo, siempre existió la idea de que el Dios de los cielos tiene amor por los hombres siempre y cuando los hombres lo sepan servir con cultos específicos. Y para que no lo sepa, no voy a entrar en la mitología, investíguelo. En la isla de Chipre, en las costas de Chipre, especialmente en la ciudad de Pafos, se decía que había nacido de la espuma del mar una diosa llamada en griego Afrodita, más tarde Venus, que para nosotros tiene que ver como lo llamaron después los romanos, porque Venus tenía la estrella de Venus, los romanos le llamaban la fuente de la luz, que en latín se dice Lucifer. O sea que Chipre, donde había levitas, donde había una sinagoga en Salamina, que está del lado oeste, necesita especialmente en Pafos llevar el mensaje de Dios a alguien que, investigando la cultura judía, es decir, deseando tener al verdadero Dios en el centro, necesita enterarse de que el Dios que ha puesto en el centro de su vida y del cual se quiere informar, ya ha enviado a su ungido y puede reinar con el Espíritu Santo de su ungido. Desde esa persona se anhela que no sea de afuera su enseñanza, sino que desde adentro el Espíritu de ese Mesías lo eduque. Y esto tendría que ver con Sergio Paulo, pero no quiero hablar primero de él porque estamos con el tema de guerra espiritual. Y justamente reiterando esto, una de las cosas más erradas que tengo desde cuando hemos sido educados chicos, es en el falso amor de Dios o en el Dios amor falso de las religiones. Porque Afrodita, yo lo dije no pude dar el aula esta mañana, pero en el aula de la semana pasada
Y lo he dicho en otras oportunidades, no desprecie las mitologías de la antigüedad o de los pueblos. Toda mitología es un relato alegórico de historias verdaderas, de creencias que permitían a esas culturas convertirse en fuertes imperios. Recuerde que los griegos fueron un imperio tan fuerte que aun cuando ya no era imperio griego, políticamente hablando, los romanos que tenían como cultura, la cultura griega. Por eso simplemente le cambiaban el nombre. A la diosa Afrodita la llamaron Venus, y como Venus tenía que ver con la estrella que le llamaban Lucifer, la fuente de la luz, va a aparecer en Chipre, y desde Chipre a Roma, y desde Roma hasta nosotros hoy, una expresión que es Nuestra Señora. A usted de chico lo acostumbraron a hablar de Nuestra Señora y usted sabe a quién se le aplica ese título, ¿verdad? Pues bien, Pablo no es alguien ignorante. Él pertenece a la tribu de Benjamín, se ha educado como fariseo y con Bernabé sabe por qué la tribu de Leví en una gran cantidad, estaban por todas partes, pero una buena proporción de esa tribu habitaban en Chipre. Era necesario en las sinagogas enseñar acerca del verdadero Dios y qué significa que ese Dios verdadero ame a la humanidad. ¿En qué sentido? Por eso aquí vemos que cuando llegan al procónsul Sergio Paulo, aparece alguien trabándolos, obstaculizándolos. Su nombre, Bar Jesús. También aparece otro nombre, Elimás. Y lo describe bien, usted lo repitió. ¿Qué era? Vamos con Juan, vamos, diga Juan. Mago, falso profeta, judío. Esas tres cosas necesito que lo vea. Porque la palabra judío es alguien que aprendió las costumbres de la cultura judía y las está viviendo. Alguien que tiene la cultura de Judea. Vuelvo a decir, no es en un sentido étnico-cultural simplemente. No es simplemente por genealogía, es alguien que a la cultura teocéntrica la tiene y sostiene. O sea que este tipo sí está hablando del verdadero Dios. Este hombre está hablando del verdadero Dios. Pero hay algo contradictorio porque dice que es judío, pero ¿practicaba qué cosa? La magia. Recuerden que la palabra magos viene del persa magoi y significa sacerdote, pero se le aplicaba especialmente a los que eran como Bilán. Perdón, como Bilán no. A los que seguían la doctrina de Bilán. Porque una vez que esa profecía fue dada, no solamente estaba escrita en la Torá, fue copiada por todos los pueblos cercanos a Moab, a Madián, hasta el río Éufrates donde vivía Bilán. Bilán mismo seguramente la escribió. Y por tiempo aparece, por distintos movimientos religiosos en el Oriente, gente que desde esa profecía estudiaba los astros porque justamente la profecía de Bilán decía que el Mashiach vendría cuando apareciera cierta conjunción estelar. Va siguiendo, ¿verdad? Lo estudiamos esta semana. Entonces esto de mago no tiene que ver con lo que usted conoce en los circos, ¿no? El que saca el conejito de la galera o acerrucha a su secretaria en la caja, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Eran intérpretes de la astrología, gente que por medio de los astros interpretaban la historia y además se dedicaban a otras costumbres, como por ejemplo, si estaban al lado de políticos como interpretar sueños, etcétera, etcétera. Ya vamos a ampliar eso. Ahora, ¿cómo se manifiesta el espíritu de Bar Jesús en ese entonces y en la actualidad? Porque dije que es un espíritu. Por la duda, claro, porque aquí tuvimos una necia señora que estuvo hasta liderándonos, que alguna vez cuando se fue decía, pensar que estamos en un lugar donde todo era espíritu y los espíritus no existen. Claro, la pobrecita desde su mente pentecostal o romana o no sé qué, para ella espíritu solamente tiene que ver con demonios. Y mire que yo 1000 veces he enseñado que espíritu no tiene que ver con demonios en el sentido bíblico. Por favor, abra la cabeza. Vamos a hablar de qué es abrir la cabeza. La palabra espíritu, neuma, tiene que ver con una, más allá que es respiración, viento, con una idea invisible, una ideología, una mentalidad. Entonces, el espíritu de Bar Jesús, lo que estaba en este hombre, no se acabó porque esa mentalidad existe desde antes que este hombre naciera. Porque en las Escrituras se nos revela justamente que el oponente, las fuerzas del otro lado, tienen 4 caras. Diga 4 caras. 4 caras. O 4 poderes de iniquidad. Diga 4 poderes de iniquidad. 4 poderes de iniquidad. O sea que en este varón nosotros vemos los 4 poderes con los cuales las fuerzas del otro lado logran hacer que las almas humanas generen personalidades ajenas a la esencia de su personalidad verdadera. Psicólogos tratan de entender lo que digo. En los cielos intermedios, hay al lado izquierdo de lo que es la existencia celestial, existe la interferencia y la acción de
4 poderes de iniquidad. Detrás de mí, por favor. Diga, el dragón. El dragón. La serpiente antigua. La serpiente antigua. Diablo. Diablo. Y Satanás. Y Satanás. Por razones de tiempo no voy a ir a Apocalipsis 12, pero les doy los textos. Apocalipsis 12 del 3 al 4 va a encontrar una de estas expresiones. Allí mismo, Apocalipsis 12, pero del 7 al 9, aparece de nuevo estas expresiones. Allí mismo, capítulo 12, sigo con el capítulo 12, del versículo 14 al 17, ya que está anotando. Y ahora nos saltamos a otros capítulos. Por ejemplo, el capítulo 13, verso 4 de Apocalipsis. Seguimos en el libro de Revelación y el capítulo 20 del verso 2 y 3 incluidos. ¿Sí? Después mire la transmisión. Estos 4 demoníacos son, diga conmigo, dragón, dragón, serpiente antigua, serpiente antigua, diablo, diablo y Satanás. y Satanás. ¿Qué es el dragón? ¿Qué simboliza el dragón? Porque no es que haya un dragón espiritual. Es la lucha constante, y esta era la idea de una sinagoga o un judío, la cultura judía, la lucha constante que tiene el pueblo de Dios y los poderes caóticos y peligrosos que se esconden en el sistema de cosas que domina a las naciones. O sea, el rey Balac, que representaba a 2 naciones que se habían asociado para ir contra Moshe e Israel, Madián y Moab, y Bilam, que venía de una nación más oriental. Son un ejemplo, ¿verdad? Miqueas habla de los asirios, un ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de los caldeos o babilonios, podemos hablar de los medos persas, podemos hablar de los griegos, y hoy podemos hablar de este sistema de cosas actuales que sí o sí, nos guste o no, aunque ya no es el imperio romano, como lo hemos visto en la historia representada en Hollywood, sigue siendo la misma ideología. Porque a la larga el sistema de cosas está en contra de creer en el reino teocrático del Eterno, o sea, en lo teocrático a través de su Mesías. El dragón representa el caos que causan las ideologías políticas en el mundo para atacar a la mente de Israel. La serpiente antigua es el símbolo de la maldad, ya que justamente cuando la serpiente antigua habla a la mujer, aparece una fuerza que no tenía que aparecer dentro del hombre, que es la fuerza de que las bendiciones se conviertan en maldiciones. Y cuando el hombre, por medio de su hablar, maldice, la tierra toda se vuelve maldita. Y eso es maldad. La maldad no viene de Dios, tampoco viene de un ser llamado diablo, viene del hombre que escuchó a la serpiente antigua y le permite que ella lo instruya. Y ahí es donde viene la palabra diablo. Creo que hay alguien que lo explica bien, ¿no? Nuestro amado maestro, capítulo 8 de Juan. Juan 8:44. ¿Alguien se acuerda cómo lo llama nuestro maestro al enemigo? Diablo, engañador. Diablo significa lo que es engaño y mentira. En realidad, ¿cómo lo llamó nuestro maestro al jerarca, a la cabeza de esa jerarquía del Sitrahara? El padre de la mentira. Vaya a Juan 8:44 y corrobore que no le estoy engañando. Y me queda la palabra Satanás. Ya sabemos, pero tengo que decirlo porque en la web puede haber gente que está por primera vez. La palabra Satanás viene de la expresión hebrea ha-satán. No es un nombre, es un adjetivo de categoría, es una categorización. ¿Qué significa ha-satán? El oponente a la justicia. 4 poderes de iniquidad. Y el apóstol Pablo confrontando a un tal Elimás Bar Jesús. ¿Qué dice Pablo? Y lo vamos a ver. Que tiene estos 4 poderes integrado en su personalidad. Y desde lo que el pastor Moisés nos decía es que el peor enemigo de Israel no era el que estaba el rey que estaba con el mago, o en ese momento profeta aún, Bilam, tratando de maldecir a Israel. El peor enemigo, ¿dónde se encontraba? En el pueblo y dentro de cada integrante del pueblo. O sea que hoy vamos a tener que ver cómo está tu espíritu en la mentalidad de Bar Jesús o en la mentalidad del verdadero Jesús que se llama Yeshua. Pero déjeme primeramente hacer la pregunta quién era Elimás o Bar Jesús y entonces entrar a aceptar lo que vamos a ver en esta día. Primeramente vamos a entender todos, ponernos de acuerdo y aceptar que, y lo notamos, que a los gobernantes de este siglo, de cualquier siglo, les gusta, cuando están administrando, tener cerca un tipo de sabio que lo aconseje. ¿Saben eso, verdad? Nosotros actualmente sabemos que eso que le llaman el triángulo de hierro, que en realidad es donde está el presidente, su hermana, en realidad ellos no son los importantes. El ideólogo, el, entre comillas, sabio, el que le va a aportar toda la estrategia política para que hoy lo tengamos de presidente, ¿cómo se llama? Santiago Caputo sería un sabio, es decir, alguien que asesora. Macri también tuvo, no me voy a acordar el nombre, un ecuatoriano.
Durán Barba. Y así, todos. Los que no lo saben, Reagan tenía exactamente 4 astrólogas. Si usted está viendo la serie Menem por Video Prime, que es la plataforma que lo está dando, hay un momento donde se le dice, por un asunto que está pasando en la nación, le dice, pero Carlos, consulta a tu bruja. Y Carlos Menem no tenía solamente una bruja, tenía exactamente 6 brujas y un brujo. Pero siempre se ha caracterizado por buscar a alguien que tenga la sabiduría de las cosas que no se ven. Y lamentablemente, y por los ejemplos que he dado, generalmente siempre buscan a gente que trabaja con el esoterismo. Nosotros en el Triángulo de Hierro tenemos a alguien que es así. Y no estoy hablando de Santiago Caputo. Estoy hablando de la intelectualmente inepta hermana del presidente, pero muy capaz de canalizar demonios, porque ella es experta en tarot y otras ciencias, especialmente una de las cosas más prohibidas de Barinocho, que es el consultar a muertos, canalizar espíritus de muertos, y particularmente el espíritu de un muerto, en este caso un tal Conan, que alguna vez en la familia de ellos fue un perro, pero venía de reencarnarse de un gladiador en Roma. No, de un león que estuvo en Roma, porque nuestro presidente en otra vida fue un gladiador muy famoso de Roma, y cuando fue a luchar con el león y lo está por matar, el león le dijo, nos vamos a reencontrar, pero yo seré tu perro favorito en el siglo XXI. Eso es lo que nos gobierna hoy. Volvamos a Elimas. O sea, ¿entienden que en todos lados siempre hay eso? Nosotros esta semana tuvimos la vergüenza de ver que el presidente hizo algo que no debería haber hecho, y es usar un púlpito utilizando la Torá, pero el error no fue de él, el error fue del pastor que lo invita. Yo escuché y se los dije a ustedes en la mesa del Señor, cuando La Nación Más le preguntan los periodistas, ¿y por qué lo invitan al presidente? Porque anhelamos que en nuestro Congreso él nos explique cómo usa la palabra de Dios para gobernar también el país. Y yo se lo dije en la mesa, eso nos va a traer juicio, porque yo vi, antes de saber esto, vi a Chaco todo inundado, y a Corrientes inundada, y a Misiones con lluvias que no hemos visto. Sin embargo, en ese congreso, el pastor cabecera que inauguraba esa mega iglesia en el barrio más pobre de Resistencia, por si no lo sabe, imagínense que nosotros compráramos, no sé, ese terreno que está cerca de la casa de mi casa, la ex casa de mis padres, ¿no? Y hiciéramos un tremendo templo de no sé cuántos millones de dólares en medio de lo que es Barrio Espejo y todo lo aledaño. Me parece parte de lo injusto de la vida. Pero al lado decía esto, del hombre cabecera está la persona que le da cobertura desde Estados Unidos, desde Miami, el señor Guillermo Maldonado. ¿Y por qué lo menciono? Porque Guillermo Maldonado es parte de los 12 apóstoles que asesoran y oran por Trump. Entonces, cuando vamos a los presidentes actuales, vemos que el espíritu de Barjesús está desde la política. Y el espíritu de Barjesús, en realidad, es la forma de que la ideología del Citrarra se vista con los 4 poderes de iniquidad. ¿Cuáles eran esos poderes? Dragón, serpiente antigua, diablo y Hasatán. Y justamente por eso es que vemos que justamente por medio de las ideologías políticas las naciones entran en caos, la maldad se aumenta, los engaños y especialmente desde las religiones van tomando cada vez más a la gente, y la justicia es lo que menos se nota en las naciones, ya que Hasatán significa el oponente a que haya justicia. Miremos a Elimas. Supuestamente un profeta judío, pero mago. Entonces es un falso profeta. ¿O no cree eso? ¿De dónde sale la palabra Elimas o el nombre Elimas? Elimas parece ser que viene de los árabes, es decir, los descendientes de Ismael, ¿sí? El nombre en el idioma árabe es así, Al-Alim, diga Al-Alim. Al-Alim. Se traduce como el sabio o el erudito, eso significa. Cuando Al-Alim pasa al griego, se pronuncia Elimas, diga Elimas, que también significa sabio, pero también significa mago o hechicero. Por eso es que los exégetas o biblistas se pelean, dicen, no, Elimas en realidad es la forma del trabajo que tenía, era un mago. No, era su nombre. Lo que pasa es que a veces ciertos nombres puestos en otro, especialmente acá en el griego, podían no significar lo que en su originalidad significaba. Acá aparece Saúl, ¿verdad? O Saulo, ¿verdad? Y aquí, de repente, Saulo de Tarso, o Saulo, deja de ser en el resto de Hechos llamado Saulo. ¿Cómo se llama en el resto de Hechos? Pablo. Más fuerte. Pablo. Pablo. ¿Por qué? Algunos dicen no, porque como conoció a Sergio Paulo en honor a este procónsul, se puso el nombre de él. No, ya tenía ese nombre. Diga conmigo, ya lo tenía. Ya lo tenía. Pero él usaba
entre los judíos el nombre de Saulo, que viene de Shaul. ¿Se acuerdan de Shaul? Significa el deseado, el anhelado. En realidad es la respuesta deseada, la respuesta anhelada. Shaul, para los que no lo saben, fue el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Sabían eso, ¿verdad? Pablo era de la misma tribu, era benjaminita. De alguna manera, si entendemos lo que es reparar, Dios elige a Pablo para reparar el daño que hizo Shaul por su orgullo, por tener un espíritu de Bar Jesús. Ya vamos a ver qué es el espíritu de Bar Jesús. Pero ¿por qué pongo a Pablo? ¿Por qué acá ya no se llama Saulo? Saulo es la forma griega de ¿qué nombre hebreo? Todos detrás de mí. Saulo es la forma griega de Shaul. El hebreo es Shaul, al griego pasa Saulo. Pero hay un tema, que el nombre Saulo es un adjetivo en griego. O sea que los griegos decían se llama Saulo, pero en el idioma de ellos se podía usar mal, y no es casualidad que en esta isla de Chipre se cambie de Saulo y se empiece a usar más Pablo, y por eso yo uso siempre la palabra Pablo, porque en griego Saulo significa el que anda en caminos de lujuria o el lujurioso. O sea, no convenía que se llamaba así. ¿Me entiende? Bueno, lo hago por el tema del limás. El limás, desde su idioma original, es el sabio, el erudito, pero cuando pasa al griego, el limás también suena a mago, hechicero. Y en realidad el hombre lo es, ¿o no? Después se amplió lo de Pablo. ¿Se entiende eso de los nombres? Bien. ¿Qué quiere decir Lucas a nosotros aquí? Cuidado con los falsos profetas y magos, que es lo que más tenemos que discernir. Porque los falsos profetas y los magos son los que más se oponen a que el evangelio del reino esté en el corazón de los hombres. A ustedes, yo hablaba con una líder esta semana, nos confunde todavía el evangelio de salvación que se predica en las iglesias evangélicas. ¿Cómo se dice la palabra salvación en hebreo? Yeshua. ¿Cómo se dice salvación? Yeshua. Yeshua. Entonces, aquí este hombre se llama Elimás Bar Jesús, es decir, Elimás, el sabio hijo de Jesús, o Bar Yeshua, hijo de Yeshua, o hijo de salvación. Y muchos de ustedes, por haberse creído, como nos hizo pensar el pastor Moisés, que son hijos de salvación, se enorgullecieron bajo un supuesto Dios de amor que no es el Dios de amor que aparece aquí en la boca de Pablo. Porque justamente cuando yo escucho el evangelio de salvación y no el evangelio del reino, suena parecido pero es bien diferente, ¿no? Cuando escucho el evangelio de salvación, la expresión Dios es amor es la que me hace creer que tengo el derecho de, aunque tengo ese título y me siento bajo esa categorización espiritual, de hacer lo que se me dé la gana. Total, Dios, que es amor, me va a perdonar. Hoy estamos aquí para hacer guerra espiritual, pero tenemos que primero analizar cómo estás pensando en el Dios que es amor, pero ¿desde qué ideología? ¿En qué espíritu? ¿En el de Bar Jesús? ¿Te crees hijo de salvación, pero tus obras de salvación no tienen nada? ¿Te bautizaste, pero seguís fumando el mismo marca de cigarrillo, consumiendo las mismas pastillas de no sé qué, consumiendo la droga no sé cuánto y cayendo en pornografía, fornicando con tu pareja de novio? Eso es normal en la gente del Evangelio de Salvación. Siguiendo a veces en Facebook, cuando entro en mi cuenta Facebook, no soy de entrar tanto en la cuenta Facebook, uso la fanpage, pero no entro tanto. Pero siempre me aparece en la parte de noticias algunos de las iglesias o ministerios que están conectados en amistad a mi cuenta. Y es raro, y siempre aparecen fiestas, cultos o reuniones de matrimonios. Reuniones de matrimonios. Y algunos, de congregaciones que no voy a nombrar, pero que conozco de aquí, yo conozco a algunas personas. Y digo, pero si esos no están casados. Sin embargo, es muy normal que hoy en las congregaciones evangélicas lo importante es que sientas que el evangelio de salvación te ha hecho hijo de Dios. No importa que vivas en concubinato. Total, eso Dios te lo perdona. Pero aquí Dios quiere que vivas en Ejat. ¿Cómo quiere que Dios que vivas? Y Ejat tiene que ver con alianza matrimonial, te guste o no te guste. Pero cuando yo no estudio la escritura, cualquier mago viene, un falso maestro, un falso profeta, y me lleva a las fauces de la izquierda de los cielos por donde ingresa el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y mi vida se vuelve así, una vida caótica, una vida impulsiva, una vida donde siempre termino sintiéndome culpable porque vuelvo a caer en los mismos pecados de siempre. Pablo está trayendo un evangelio. ¿Es el evangelio de salvación o el evangelio del reino de los cielos? Es el reino de los cielos. Y está intentando meterlo en alguien que tiene que ver con el gobierno. Pero ahí hay un ser humano que se opone.
Porque los poderes de iniquidad o demoníacos que hay en su interior perciben que el evangelio del reino es una amenaza. Pregunto, ¿no está pasando en conocidos tuyos evangélicos que sienten que esto es una amenaza y te dicen, cuidado, te están judaizando? ¿No te ha pasado? Porque cuando despertamos y decimos hay algo más que la salvación, nos damos cuenta que la salvación nos es dada por gracia para que nosotros ese amor que nos salvó lo llevemos a reparar y construir un mundo mejor o más humano. Veamos si Elimás tiene estas 4 manifestaciones que le dije. Pablo lo llama de 4 maneras. Primero le dice Pablo, lleno de todo engaño. ¿Lleno de qué? Todo engaño. Después le dice, lleno de toda maldad. Después le dice, hijo del diablo. Y después le dice, enemigo de la justicia. Primero está diciendo, tiendes con la enseñanza a traicionar el propósito de Dios, lleno de todo engaño. Distorsionas la verdad para tu propio beneficio. Él ve amenazante el evangelio del reino que trae Pablo, porque se lo está dando un procónsul, ya vamos a hablar de él. Y ese procónsul, si se llega a convertir, al convertirse lo deja a Elimás sin el negocio. Porque no hay mejor negocio que usando la fe de la gente, hacer que la gente se sienta dependiente del supuesto iluminado, gurú, llamado pastor, apóstol, evangelista, y que en realidad son falsos. Si hay algo maravilloso que hace nuestro amado Maestro, ya resucitado, a través del apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis, es decirle a una de las iglesias, la de Éfeso, tengo algo a favor tuyo, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Siempre las 4 iniquidades penetran en el mundo a través de falsos maestros o falsos profetas que logran que la política con ellos a la gente los atrape en una red de solo vida impulsiva. Veamos, lleno de todo engaño, o sea, está representando al diablo mismo. Lleno de toda maldad, o sea, la serpiente antigua. Hijo del diablo, tiendes con tu engaño a engañar para traicionar a este hombre, porque el hombre tiene que conocer su propósito. No, su propósito no es ser procónsul, es ser creyente en salvación, para desde un creyente en salvación ser un discípulo de cómo se usa la salvación. Y luego le dice enemigo de toda justicia. ¿Con quién lo está conectando directamente? Con el término Hasatán. Te opones a que el Mesías sea reconocido como el que ya hizo que haya justicia a favor de los hombres. Y en la justicia que nos trajo Él, nos permite a todos en la salvación generar un reino o un gobierno teocrático sobre la gente. ¿Qué es eso? Que Dios permita que seamos solidarios con los que menos tienen. Y eso se llama justicia social. Sin embargo, quien nos preside en el Poder Ejecutivo, desde un púlpito recién inaugurado, dijo que la justicia social es del diablo y luego habló de las tentaciones del Señor Yeshua, asegurando que Yeshua mismo estaba contra el Estado, que las 3 tentaciones de Yeshua, esto es torcer la verdad, tenían que ver con el Estado. Es que el púlpito no lo puede usar cualquiera, señores. Puede ser una mega iglesia, reunir sentados 15.000, ya no sé cuánto reunía, porque unos dicen 10.000, 15.000. Puede reunir 16.000 personas sentadas, pero el que está ahí, mientras todos crean que es el único iluminado que los puede salvar de su vida impulsiva, ese es un falso maestro. Así que perdónenme, pero a mí me gusta lo paulino por lo que vamos a ver ahora al buscar el final. Hagamos un resumen de Elimás. Diga detrás de mí, tenía identidad diabólica. Tenía identidad diabólica. Motivaciones egoístas. Motivaciones egoístas. Y tácticas de obstaculización. Me cuesta esa palabra. Diga. Y tácticas de obstaculización. Y tácticas de obstaculización. Lo vemos. Hijo del diablo, enemigo de la justicia. El nombre mismo, Bar Yeshua. ¿Te dice hijo de salvación? No, eres hijo del diablo. Y es hijo del diablo cualquiera que a la gente le haga sentir que porque es salva puede hacer lo que se le antoje. ¿Y por qué? Porque las motivaciones de él tenían que ver con ganancias económicas suculentas. Estaba siendo pagado por el que gobernaba, el procónsul. Y más allá, cuando estás al lado de alguien político, tenés algo que también gusta mucho, que es la fama y la popularidad. Pero ahora con este mensaje que trae este tal Saulo, la influencia que tengo se está perdiendo. Está en riesgo mi bienestar material. Por eso aparecen las tácticas de obstaculización. No quiero que escuche Sergio Paulo, porque escucha a él, va a escuchar su casa, y cuando escuche su casa van a escuchar los que están en esta isla. Y lo peor de todo es que Sergio Paulo es un procónsul. O sea que cada tanto tiene que viajar a Roma y dar
parte al Senado y al emperador mismo. ¿Van captando esto? Quiero que miremos a Sergio Pablo y veamos cuál es la clave para ir contra el espíritu de Bar Jesús, ¿sí? O cómo avergonzar a este espíritu que está en el sistema y alrededor de nosotros. ¿Cuántos entienden que estamos en una guerra espiritual? Vamos a hablar voy a saltear varias cosas, vamos a hablar de Sergio Pablo especialmente, porque me interesa que veamos su forma de ser. Para lograr romper esta ideología que nos lleva a una vida impulsiva, necesitamos ver cómo está nuestra receptividad de búsqueda, porque los buscadores deben ser receptivos a lo que Dios quiere dar, pero para eso hay que estar dispuestos en la restricción a renunciar a lo que aprendí y volver a aprender todo de nuevo. Sergio Paulo representa al buscador con receptividad. ¿Cómo lo describen aquí a Sergio Paulo? Por favor, díganmelo. Hay una palabra ahí que quiero que la lean. ¿Cómo era Sergio Paulo? Varón prudente. ¿Varón? Prudente. ¿Hay otras versiones que dicen? Bueno, hay versiones que dicen varón inteligente. El tema está en que vamos a tener que ir al griego que aparece allí. Digan detrás de mí la palabra que se traduce como varón prudente, la palabra prudente o inteligente, en realidad es sunetos. Diga conmigo, sunetos. Sunetos. No debería ser traducido tanto como prudente o inteligente, sino más bien como sagaz. Diga detrás de mí, hacia lo español, sagaz. Sagaz. ¿Quién es en la idea de sunetos una persona sagaz? ¿Puedo explicarlo? El que pone mentalmente las cosas juntas para quedarse con lo mejor. Por eso es difícil traducirlo, porque sale prudente o inteligente. Pero en realidad es alguien que tiene, en nuestro idioma, nuestro tiempo, mente abierta. Creía esto, me acaban de hablar esto, voy a probarlo y voy a retener lo bueno. ¿No dice Juan eso? Sunetos era alguien dispuesto a recibir y aceptar la verdad, lo bueno de la verdad y los beneficios de esa verdad, viniera de la fuente que viniera. Por eso él deseaba oír el mensaje de la palabra de Dios que traía Pablo y Bernabé, porque ya había elegido a un judío, el tal Bar Jesús, pero Bar Jesús lo estaba engañando, utilizando, bien. Y no hay nada peor que el utilitarismo dentro de las personas o del mundo humano, porque las personas no son cosas. El ser humano, cualquiera sea, no es una cosa. Alguien que diga, no soy una cosa. No soy una cosa. Sin embargo, nos entrenan de chiquito a una máscara que es ser cosa. Tú te sientes empleado, pero para tu empleador eres la cosa que le da dinero. Tú te sientes empresario, pero para el sistema donde tú ofreces tu servicio, eres la cosa que hasta aquí puede llegar. Y cuando las personas son cosificadas, el espíritu de Bar Jesús, que es el utilitarismo, permite que la serpiente antigua traiga lo que simboliza maldad y maldición en la tierra, porque cualquier persona cosificada en un momento despierta y se siente mal. Sergio Paulo comparó lo que le había enseñado este judío falso profeta llamado Elimás Bar Jesús o Bar Yeshua y lo que este tal Saulo está trayendo con el Bernabé. Él está, Sergio Paulo, el procónsul, en estrecha conexión con la idea judía. Si está con un judío, le gusta eso. Por si ustedes no lo saben, los judíos que vivían fuera de Israel en aquel entonces eran súper admirados por los romanos. Por eso es que en el primer siglo no eran perseguidos por los romanos hasta que aparece el loco de Nerón, que lo va a llamar delito. Porque los judíos por eso ¿se acuerdan cuando vimos al centurión Cornelio? Estaban cansados de séquito de dioses y entendían que había un Dios, en las mismas mitologías siempre se hablaba de un Dios que no tenía imagen, y lo vamos a ver después en Hechos 17, el Dios no conocido, pero con los judíos se podía conocer rápido. Y este hombre, Sergio Paulo, que es procónsul, tiene un judío, pero que es magoy, es decir, que hace prácticas que no están aceptadas. Hasta ahí confiaba en él, pero ahora hay un mensaje que lo hace más confiable a su búsqueda. Entonces él va a comparar los mensajes. Y acá quiero reivindicar a Lucas como historiador. Porque antes de seguir hacia adelante quiero que miremos un video que vamos a poner. Porque por muchos años los detractores de las Escrituras aseguraron que Lucas cometió un error, y que aquí dice ellos en este relato, porque se menciona un tal Sergio Paulo que jamás fue encontrado en los documentos que se conocen del Imperio Romano, y por lo tanto era un ser ficticio. Decían, esto es la cita, bajo el reinado de César Augusto, Chipre formaba parte del gobierno solo del César y no del Senado,
por lo cual Lucas se equivocó en su escribir al decir que Sergio Pablo era un procónsul, pues el título de procónsul no lo tenían los que estaban bajo supervisión del César. Ahora, hay una ventaja, hermanos, cuando aparece esto. Se llama arqueología, porque la arqueología todo el tiempo está desenterrando de la historia evidencias. Y para no hacerla larga, yo quiero que miren eso que han preparado los servidores de Multimedia. Es cortito. Miren en qué consistía un procónsul, por favor. ¿Sabías que la arqueología confirma que la Biblia es la palabra de Dios? Sergio Paulo, el procónsul. La Biblia dice que Sergio Paulo era el procónsul de Chipre. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Este llamó a Bernabé y a Saulo porque estaba muy interesado en oír la palabra de Dios. ¿Lo confirma la arqueología? Pablo visita Chipre en el 48 era común, solo 27 años después de que fuera convertida en provincia senatorial, en azul en el mapa, con un procónsul al mando. En aquel tiempo Chipre estaba bajo la administración del Senado romano y no bajo el emperador, pues aunque había sido provincia imperial, en el año 22 era común, Augusto la hizo provincia senatorial. La inscripción. A mediados del siglo XIX, en unas excavaciones en Chipre, se descubrió una inscripción del año 55 era común que menciona este mismo nombre. De esto, el arqueólogo Ernest Wright dice: es la única referencia que tenemos a este procónsul fuera de la Biblia y es interesante que Lucas nos dé correctamente su nombre y su título. Eso que encontraron los arqueólogos fue erigido durante el reinado del emperador Claudio, que era justamente el emperador que estaba en la época que Pablo llegó con Bernabé a Chipre. Es decir, que cuando Claudio está reinando, ya él mismo a los procónsules los deja en manos del Senado. Ya no tienen que rendir cuentas al emperador, porque los procónsules era gente que estaba en provincias donde no había peligros de sedición. No es lo mismo que Poncio Pilato, que le tocaba gobernar una provincia donde especialmente estaban los judíos celotes y estaban siempre en amenaza de sedición, de revolución, de rebelión. Me explico, ¿verdad? Pero más allá de esta precisión histórica, ¿se dan cuenta que siempre la Biblia tiene razón, aunque la historia en algún momento lo rechace? Hay algo que ningún arqueólogo va a poder probar, los ángeles que nos cuidan a nosotros, pero cuando está probado que la Biblia en todo no se equivoca, yo sé que hay ángeles con nosotros siempre al lado para servirnos. Pero, o sin embargo, miremos esta reunión. Elimás haciendo todo lo posible para que este hombre no escuche el evangelio del reino. ¿Les suena extraño? ¿Quiénes de los que son creyentes acá saben que cuando se convirtieron apareció justo gente a su alrededor, ya sean amigos, familiares, conocidos, X, que hicieron todo lo posible para disuadirte y que no entregaras la vida al Eterno y mucho menos que aprendieras del reino de Dios? ¿Quiénes son de esos? O sea, que no te sueña extraño. Y acá está Bernabé y Saulo representándonos. Siempre empezar el camino es seguro tener oposición. Sin embargo, ¿qué hacen ellos? ¿Se intimidan? No se dejan intimidar. Esperan la oposición y valientemente, heroicamente la enfrentan. Hay que resistir, mis queridos. A veces la oposición es pararnos y creer que estamos en lo incorrecto. Creer que lo que se ha normalizado en el sistema hay que aceptarlo dentro de nuestra congregación. Si hoy es normal que en las congregaciones dogmáticas del Evangelio de Salvación haya gente no casada que come del pan y bebe del vino. Si es normal que en las congregaciones dogmáticas del Evangelio de Salvación haya novios que todo el tiempo fornican y hasta conviven. Nosotros no podemos, porque otros lo normalizan, llevarlo a la normalidad. Porque para nosotros la normalidad es parte de lo que el mundo conoce como ilusión, es parte del engaño del sistema. Nosotros debemos buscar la justicia y la justicia nos lleva a vivir lo correcto. Y lo correcto tiene que ver con que sepas elegir lo que te conviene delante de Dios. Por eso Sergio Pablo era alguien con una actitud abierta. Esto me conviene. La normalidad de mis amigos me conviene. Me encanta la reprimenda de Pablo. Porque ¿cómo trató Pablo al falso profeta? Yo sé que algunos podrían haber dicho, porque yo lo he tenido que vivir, mire, perdóneme Elimas, ¿podríamos hablar en privado? ¿Puede bajar el tono? Bernabé diciendo, Pablo, baja el tono, perdemos cliente. No, lo confrontó. ¿Qué dice? Entonces Saulo también, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente. Mamá, me encanta esa frase, ¿cómo lo debe haber mirado, no? La idea es que la mirada logró ir al interior, a discernir la intencionalidad de este hombre.
Lo miró fijamente y dijo, lleno de engaño, lleno de fraude, esta versión dice, hijo diabólico, enemigo de que se haga lo justo, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos de la justicia del Señor? O sea, chicas y chicos, amigos, amigas, claramente Pablo no tuvo tiempo de leer el libro que yo les mencioné el sábado pasado de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. No tenía miedo ni al representante político que allí estaba. ¿Estaba lleno de quién? Del Espíritu Santo. Y así es como se debe manifestar un corazón pastoral, lleno del Espíritu Santo. Pablo, si ustedes lo miran en sus cartas, siempre exhorta a que sean mansos, a que aprendan de él, porque él aprendió así de Yeshua. ¿Y cuál es el llamado de Yeshua? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Yeshua actuaba totalmente con ternura ante los oprimidos y los débiles. Sin embargo, cuando había gente que ocupaba puestos de poder y buscaban desde su autoridad aprovecharse de los que menos tenían, Yeshua no pedía, no hacía tregua, no tenía, digamos, lo políticamente correcto para hablar con ellos. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los fariseos? Fariseos, hipócritas, nido de víboras. Las zorras habla de Herodes y de todos los secuaces políticos que estaban allí. ¿Cuál es el problema hoy? Que hoy no estamos acostumbrados a eso. Porque hoy en muchos lugares tener mucha gente es tener clientela que da muchos recursos. Con lo que pasó en esto que el sábado pasado ya sabemos, en Chaco, salieron muchos pastores a hablar. Antes de ayer encontré un pastor acostumbrado a lo que se hace allá en el Chaco, a hacer pactos, haciendo un video diciendo, tenemos que entender los milagros de Dios. Yo creo en los milagros, hermanos. Podría contar uno y cientos y miles de ellos, hechos aquí entre nosotros, hechos desde mí, desde ustedes. Creo en los milagros financieros. Yo no sé cuántos han visto que cuando parecía que faltaba, aparecía el recurso. Pero hermanos, también hay que tener criterio. Porque cuando no tenemos criterio, cualquiera nos engaña y nos hace parte de una clientela. Y ahí se habla de un amor falso. Recuerden que en Chipre se hablaba de Afrodita, que representaba al dios amor de los cielos. Pero ¿cómo se la adoraba Afrodita? De dos maneras. Estaba la Afrodita Urania, que es el amor perfecto, que solamente lo conoceremos cuando entendamos que nuestros deseos no hay que ponerle límites. Entonces, ¿qué aparecía en Chipre? Y estaba lleno de eso, prostitución sagrada. Algo que en muchos lugares ya había. Se acuerdan que las prostitutas en aquel tiempo no eran gente de oficio prostitutas, sino gente que su oficio lo ofrecía sacerdotalmente en algún templo. Pero volvamos a esto. Diga conmigo amor y juicios. Amor y juicios. No sabemos cuánto nos queda hasta que venga el maestro, ¿no? No sabemos cuánto Dios va a seguir teniendo paciencia con nosotros. Pero Dios tiene paciencia porque quiere que aprovechemos su gracia, su benevolencia, aceptando a su ungido como nuestro dueño y maestro. Pero cuidado con la expresión, nuestro Dios es un Dios de amor que allá afuera te enseñan que te permite hacer lo que se te antoje. Porque damas y caballeros, cambio los términos acá, un Dios de amor que no castiga el pecado no es un Dios amoroso. Un Dios que juzga el cielo y la tierra, así lo dice la Escritura, pero no juzga al ser humano, no es un Dios justo. Porque si hay algo que viene seguro de mi maestro Yeshua, es que tarde o temprano todo ser humano tendrá que dar cuentas delante del Dios amor que el propio maestro Yeshua nos reveló. Mateo 12, 36 al 37 dice que toda palabra necia y justa, no me acuerdo bien el término, se los leo rápido, será juzgado también por Dios, porque en Dios no se puede dar un amor que no castiga. Y los que son padres saben que por amor hay momentos donde han tenido que aplicar el no a sus hijos y también la disciplina a sus hijos. ¿Me equivoco? Les leo Mateo 12, por favor, porque no quiero decirlo mal. Creo que lo iba a citar parafraseado, pero tengo temor que al parafrasear me equivoque. 12:36. Y sigue en el 37. Maestro, Yeshua habla. ¿Puedo leer? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Hay juicio o no? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado. ¿Hay condenación o no? O sea, viene Pablo, pero no es Pablo el que confronta. Está lleno del Espíritu Santo. Es el Dios de amor que a través de un hombre está confrontando. Está luchando no contra otro hombre, sino contra el oponente que ha logrado que ese hombre tenga un montón de cáscaras semejantes a las iniquidades que desde el principio logró el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás poner en la humanidad. Lleno del Espíritu Santo.
Estaba guiado por el espíritu mismo de Yahvé. Pablo quiere que el que ya ha encontrado búsqueda en la cultura judía, porque cree que Dios tiene que ser el centro de su enfoque y hay un solo Dios verdadero. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. No se quede simplemente en la idea de un teocentrismo, sino que sepa que ya hay una teocracia en la tierra. Significa que Dios puede llevar a la humanidad a entender que todo está siendo controlado por Él gracias a un ungido. Esa es una confrontación directa. No se puso guantes de seda en sus palabras. Puso valor y valentía, que es las dos palabras de un héroe que ama. Fijó los ojos en Él y le dijo: estás trastornando los caminos del Señor. En los lugares donde está el dogma de la salvación se dice: bueno, pero no toquemos al ungido. Cuidado con los falsos profetas y falsos maestros, porque son como tienen intereses personales y materialistas. No son capaces de denunciar, como este varón llamado Saulo, pública y proféticamente lo que está mal. Hay juicio, y le dice: hay juicio, y no esperes cuando venga el Mashiach. Hay juicio inmediato. Ahora pues aquí sobre ti la mano del Señor, y está contra ti. Y le dice: serás ciego por algún tiempo, no verás el sol, por algún tiempo. Hay juicios. Y este milagro tiene un propósito, que Sergio Paulo se dé cuenta que Dios amor es un Dios que cuando ama, al que ama incluso lo castiga. Porque algunos aseguran, y yo pienso que puede ser, no lo sé, porque no tenemos esto, pero hay una tradición que asegura que esto por un tiempo se asemeja a la propia experiencia de Saulo de Tarso, cuando iba a Damasco, después de la experiencia con el maestro, cuando le dice Yeshua, dice: escuché su voz que me decía en hebreo, me hablaba en hebreo. ¿En qué idioma le habló? En hebreo. O sea, le dijo: ¿yo soy Jesús o yo soy Yeshua? Yo soy Yeshua. Cuando él le dice: yo soy Yeshua, a quien tú persigues, ¿cómo quedó Saulo? Ciego. Ciego, hasta que viene Ananías, por un tiempo. Entonces algunos dicen que Saulo aquí le ha hecho acontecer la misma experiencia. Será por bondad o no sé qué. Algunas tradiciones dicen que este tal Bar Jesús terminó siendo uno más de los discípulos como el procónsul en aquella isla de Chipre. Dios quiera que así sea. No lo sé. Pero aquí no estoy para defender al hombre llamado Bar Jesús. Estoy para atacar al espíritu llamado Bar Jesús. Porque ese espíritu de este hombre está ahí afuera, desde nuestros políticos hasta los líderes religiosos de estos tiempos. Y ya no es para nombrar a nadie, es para nosotros nombrar al único que tenemos que detectar, discernir y señalar. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, Hasatán, el oponente a la justicia, el que no quiere la conversión de tantos Sergio Paulo que hay por allí. Dice la expresión: Sergio Paulo creyó o no, creyó sí, maravillado de la doctrina, lo saqué de esta versión, de la doctrina acerca del Señor. Tenía tal mente abierta que se dio cuenta que aunque Pablo fue rudo con su maestro, te abrió los ojos y dijo: la enseñanza de mi maestro al lado del poder de esta enseñanza es la que a mí me conviene. Entonces cerremos. ¿Qué es el espíritu de Bar Jesús como un concepto? Más allá de este hombre histórico, es cuando la plenitud demoníaca está influyendo en una generación y trastocando los caminos del Señor. Toca la vida personal de los individuos, logra por ellos meterse en la familia, a partir de ahí en las finanzas, y ahí va a lograr que toda una comunidad de parientes o de vecinos o donde el colectivo donde esa persona y esa familia influyan vuelva un lugar de caos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Vamos a aceptar el mensaje de Pablo. Tenía un fundamento, una buena noticia. La guerra total ya fue ganada. Tenemos victoria segura. En Yeshua, el verdadero Yeshua, tú puedes ser hijo del Eterno, porque un hijo de salvación es el que puede entender que la autoridad que tenía Pablo para predicar es la misma autoridad que tú tienes para hablarle a los tuyos. Cuando tú le hablas a los tuyos y no te quedas callado, estás doblegando las fuerzas del inframundo. Un jefe de hogar allí me denunció un asunto X de sus familiares. Y yo no entiendo cómo se puede aprobar lo que está mal. Y Dios me dijo: es que el espíritu de Bar Jesús no lo estás confrontando. Y yo dije: bueno, va a llegar el momento. Y hoy es el día. Hoy tengo que confrontar el espíritu de Bar Jesús que puede estar en tu casa. Porque tu casa es la primera que tiene que ser un faro de salvación, una fuente de salvación, para que el evangelio del reino llegue a otros. No predicamos evangelio de salvación, somos gente de salvación, somos agentes redentivos,
Somos familias que tenemos salvación para los que creen que está todo perdido en la vida impulsiva con la cual empecé esta palabra. Cuidado cuando la mano de Dios se pone sobre alguien. Porque cuando la mano de Dios viene sobre alguien es porque Dios está contra lo que esa persona está haciendo. Y esa persona pierde luz. Saúl aquí, lo dije antes y lo cierro, comenzó a ser llamado Pablo. Como benjaminita coincidía con el rey Saúl, o Shaul en hebreo. Allí en Filipenses 3 dice él que en el 4 y 5, yo de la tribu de Benjamín. Su nombre de nacimiento, de circuncisión, era Saúl, Saulo o Saulos, Saulo en latín, Saulos en griego. Y justamente el nombre Pablo, que significa el humilde, ¿alguien se llama Pablo acá? Significa el humilde, el pequeño, el que sabe empequeñecerse, el que voluntariamente se empequeñece, el que voluntariamente mengua. Bonito el nombre, ¿no? Era el que mejor venía, un hombre que se había, como dicen Filipenses, sentido engrandecido, cuando siendo Saulo era uno de los mejores maestros de la Torá y por eso tenía el permiso del Sanedrín y de los sacerdotes para ir a perseguir cristianos y traerlos a Jerusalén a fin de ser apedreados. En el mundo Saulos, griego, Saulo en latín, significa el que se mueve con pasos de lujuria, el libertino, el lujurioso. Y por eso en una isla donde la lujuria era la forma normal de vivir, porque al Dios de amor hay que servirlo desde la prostitución sagrada y hoy es igual. Los lugares de mayor prostitución sagrada son los complejos religiosos donde a causa de tener en el alfolí mucha ofrenda no le importa que los jóvenes forniquen, que las parejas no estén casadas y que pronto también, como me he enterado, se sienten parejas del mismo sexo. Concluyamos. Sergio Pablo se asombró porque vio que el Dios de amor es un Dios también que hace juicios y no tarda en cumplirlos. Había una verdad proclamada con poder, porque no estoy diciendo que el evangelio de salvación esté fuera de la verdad, pero deja sin poder, porque muestra un Dios amor que te salvó para que sigas pecando, y eso no es el evangelio del reino de los cielos. El Eterno le da a Sergio Pablo por primera vez ojos espirituales y pudo ver, y más que nada escuchar, que también existe un Gehenna, en hebreo Geionon, Gehenna en griego, o traducido a nuestro idioma, parecido, ¿no? Difícil traducir, lago de fuego. Después en la Vulgata y en el latín le van a llamar infierno. Y hermanos, yo tengo que aquí detenerme, ya que el pastor Moisés nos hace preguntas, yo también. Y me las hago yo. ¿Dónde está hoy mi corazón? ¿Te las puedes hacer? No las responda. ¿De verdad que confías en el Mesías como el que gobierna con su enseñanza tu vida o solo lo buscas para salvación? ¿Estás confiando en tus acciones? Bueno, voy a la iglesia, participo de la mesa, doy buena cantidad de ofrenda, cumplo con los diezmos. ¿Estás confiando en obras? ¿O confías que la salvación es por gracia a fin de que ahora con obras de salvación a tu entorno le des el reino de Dios? Que la gente sepa lo que es vivir en la teocracia. La democracia ya vemos que no da resultado. Aquí fue vencido no un hombre llamado Bar Jesús, sino el dragón, la serpiente antigua, diablo llamado Hasatán, el oponente a la justicia. Y hoy aquí en Mendoza hace falta lo mismo. En Mendoza hay muchos que se oponen a la justicia y los primeros son los líderes religiosos. A nosotros nos tratan de judaizantes sin saber qué significa judaizar. Porque como si fuera una palabra horrible, como si la palabra judío fuera horrible. Yo no entiendo. Los muros de redes sociales, los líderes religiosos son los que más ponen estamos orando por Israel. No, están orando por el Estado de Israel. Pero si oran por Israel, vivan como Israel debe vivir. Vivan como el judío que estuvo en Israel. Escuchaba rápido en esta semana a un rabino, una mujer lo reporteaba. Y le dice, ¿consideras que Jesús era judío? Jesucristo era judío, dice, bueno, primero tengo que aclarar, Cristo significa ungido, Mesías, y yo desde ahí no puedo partir. No voy a juzgar las creencias de otros, pero de ahí no voy a partir. ¿Pero consideras que Jesús era judío? Sí, Jesús era judío. Lástima que los que lo siguen no viven como judíos. Y claro, porque en algún momento también empezó en la historia de la humanidad el hacer de la fe de la gente un circo para tener clientes.
Entonces el movimiento llamado mesianismo, que vimos que en Antioquía le llamaban cristianos, se le puso el nombre de cristianismo. Y un día un emperador dijo, ahí está el secreto, para que el imperio no se caiga, la política, voy a hablar con los obispos, los líderes religiosos, para que vengan y hagamos un pacto. Y al cristianismo lo convirtamos en una religión permitida. Ya no lo perseguimos. Siglo IV, emperador Constantino. En el mismo siglo IV, allá por el año 460, el siguiente emperador, si no me equivoco, Teodosio, puedo estar dando mal el relato, va a decir, no solamente ya no son perseguidos, se convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. A partir de allí comenzó la debacle de la historia humana, la obstaculización más grande del mover de Dios. Sin embargo, las puertas del Hades, dijo Yeshua, no podrán contra la iglesia. No sé si lo quiere declarar, pero tenemos las armas para conquistar. Y esas armas vienen gracias a la sangre derramada aquí. Sangre que nos permite venir a la palabra de Dios tal cual es. Se llama Torá, que la cual es para siempre. Y tiene formas de vestir nuestra alma con luz para evitar ponernos máscaras de personalidades que no somos ni tenemos que ser. Un hijo de salvación es un hijo de Dios, pero hijo de Dios es aquel que a la salvación la llama dueño y maestro. Y entonces el Dios amor es el Dios que te protege porque te has comprometido a hacer maravillas en su nombre para que tu entorno sea un mundo diferente. Esto que hacemos cada sábado es el llamado a que tu corazón siga siempre encendido, pero necesita aceite, necesitas la llenura del Espíritu Santo del Mesías. Si el Espíritu Santo no te llena, tu boca va a seguir callada. Y a los primeros que vas a dañar es a tus hijos, a tus nietos, porque le vas a soportar lo que quieras soportar. Porque no vas a poder ni siquiera denunciarlos, como deberías a veces denunciarles a ellos su pecado. Y si están en esta congregación, mínimo a los líderes para que puedan también confrontar el pecado. Porque cuando se confronta el pecado, el que es elevado es el ser humano que ya fue perdonado de todos los pecados y especialmente del pecado de aquella primera humanidad. Hoy es un tiempo maravilloso. Es un tiempo para considerar cómo está vibrando tu espíritu. ¿Realmente eres Bar Yeshua? Porque como hijo de la salvación que viene de Yahvé, ¿conoces al Dios de amor que te hace hablar como corresponde? ¿O eres ese Bar Jesús que sigue en una vida impulsiva detrás del materialismo atroz que a la gente la está llevando cada vez al caos más grande de la historia? No tengo mucho más que afirmar o proclamar y o enseñar, pero sí tengo mucho en mi corazón para decirte de que anhelo que este estudio te esté haciendo cambiar la forma de verte como creyente. No vienes a un lugar simplemente a cantar, danzar y luego comer un pan y beber la copa. Te vienes a comprometer con lo que Saulo y Bernabé se comprometieron. Vamos a trastornar al mundo. Vamos a socavar los fundamentos de las ideologías que al mundo lo han arruinado. Y no tiene nada que ver con democracia, tiene que ver con teocracia. La justicia social empieza porque yo no me opongo a la justicia de Dios en mí. Y cuando me equivoco voy a buscar a Dios para, pidiendo perdón, solicitarle que en la sangre de Yeshua me permita confrontar al dragón, la serpiente antigua y el diablo que es oponente a su justicia en mi vida. Si este estudio te despertó, te invito a que en silencio hagas tu propio encuentro con la salvación de Dios. No predicamos evangelio de salvación. Creemos, aceptamos la salvación para proclamar o predicar el reino de Dios entre los hombres. Bendigo, Señor, las naciones que están conectadas, las casas conectadas, que es mayor que hablar de naciones, las vidas de esos hogares, pero por sobre todo ahora que se cierra este estudio, bendigo mi corazón lleno de ti y el corazón de los varones o mujeres que desde este estudio se valoran como hijos de salvación, enviados a hablar de teocracia, a decir que tu reino ya está aquí en medio de los hombres. Hoy aceptamos seguir en la dinámica apostólica de Pablo. Al menos yo creo en el Dios de amor que Yeshua me mostró en la cruz. El que quiera confesarlo con su propia oración, confiéselo.
y por esa sangre yo acepto las armas de su victoria, porque habiendo vencido el pecado y mis pecados en la cruz, se levantó de entre los muertos para que yo no tenga muerte ontológica. No usaré máscaras, sino que siempre me vestiré de tu luz. Eterno Papá, eres el que puede llevar a cada varón o mujer a sentir que lo que fue Yeshua somos. Comienza a manifestarte con tu nombre y toma nuestro corazón como lugar de altar.